En la Biblia. ¿Qué significa la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? En el Apocalipsis aparece un animal. Este animal, llamado la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, ¿es un animal real? No lo es, aunque la bestia aquí se describe como un tigre. Y también como un león. Como un león y como un oso. Y también como un leopardo. Pero este animal no es un animal real. Se refiere a naciones. Entonces, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos se refiere a, desde la antigüedad, las muchas naciones que siempre han sido enemigas del pueblo de Dios. Las 7 cabezas son 7 naciones. Y los 10 cuernos son 10 reyes. Desde la creación hasta el fin del mundo. Aquellos que siempre han sido enemigos del pueblo de Dios. Atacando al pueblo de Dios. Persiguiendo, matando y destruyendo a las 7 naciones de su pueblo. Y también los últimos 10 reyes. Esta es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Lo maravilloso es que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está escrito que tiene 7 cabezas. Y entonces, tiene 10 cuernos en sus cabezas. Y sobre los 10 cuernos, en cada cuerno lleva una diadema. Y en las 7 cabezas hay nombres de blasfemia, contra el nombre de Dios. Entonces esta bestia, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, parecía un leopardo. Sus pies eran como los de un oso. Su boca como la boca de un león. Ahora, si los hermanos y hermanas tan solo leen un poco la Biblia, y conocen el libro de Daniel, en una de las partes del libro de Daniel, se habla de 4 bestias que subían. La primera bestia era como un león. Y en comparación con la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, esta bestia, su boca era igual, como la de un león. La segunda bestia era como un oso. Y efectivamente, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, sus cuernos eran como de oso. Y luego, la tercera bestia, en el libro del profeta Daniel, hay 4 bestias. La tercera bestia era como un leopardo. Y efectivamente, en la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia también tenía forma de leopardo. Solo que la cuarta bestia, el profeta Daniel, no pudo describirla claramente. No pudo usar nada de este mundo, ya que no se ve este tipo de animal. La cuarta bestia tenía dientes de hierro y garras de bronce. Y también de hierro. Y también tenía esto. Un diente era un cuerno de bronce. Sus cuernos eran de hierro para devorar y desmenuzar todas las presas. Habla de que ésta tiene boca. Y además tiene boca y ojos. Entonces, la cuarta bestia, que es la más poderosa, en realidad es lo que ahora llamamos la bestia de 10 cuernos. Como el hermano Heber acaba de decir, el libro del profeta Daniel habla de 4 bestias. Y el Apocalipsis tiene la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que en realidad es las del libro del profeta Daniel. Las 4 bestias en realidad son de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Las 4 bestias. Entonces, aquí vemos las 7 cabezas. Y los 10 cuernos. ¿Qué significan aproximadamente? A continuación, el hermano Heber hablará de estas 7 cabezas y 10 cuernos, su misterio. Este es un secreto que revela el hermano Heber. Las 7 cabezas tienen 10 cuernos que son para pelear. Como los cuernos con los que pelean las vacas y ovejas. Los cuernos, las puntas de los cuernos de vaca y de oveja. Entonces, los 10 cuernos de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿En qué cabeza se colocan? Sus 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se colocan en ninguna de las 7 cabezas. En cuanto a estos 10 cuernos, son la división de la séptima cabeza. Los 10 cuernos posteriores son de la séptima cabeza. El séptimo reino se dividió. Se dividió en 10. Se dividió en 10 reinos. Entonces, los reyes de los 10 reinos son los 10 cuernos. Por lo tanto, los 10 cuernos de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos no están en ninguna de las cabezas. No están colocados en ninguna cabeza. Los cuernos significan reyes. Y las cabezas son naciones. A menudo, una nación puede tener un primer rey, un segundo rey, muchos reyes, gobernando uno tras otro. El rey anterior muere, y el siguiente rey continúa gobernando. Es así. Las cabezas representan naciones, y los cuernos son reyes. Entonces, los 10 cuernos son los 10 reyes de esta era. En cuanto a las 7 cabezas, las primeras 7 cabezas representan 7 naciones. Es solo que las primeras 6 naciones ya no existen. Ahora solo existe la séptima nación. Esta séptima nación es Rusia. Después, Rusia tampoco existirá más. Pronto Rusia se dividirá. Al dividirse, dejará de existir. Después de que deje de existir por la división,
Rusia se dividirá en 10 naciones. Más adelante, existirá, como 10 naciones. Cuando las 10 naciones se alíen, se le llamará la bestia de 10 cuernos. Eso es lo que significa. A continuación explicaremos sobre cuáles son las naciones de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos. El hermano Geber lo explicará. Entonces, sobre esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, el gran dragón le dio su poder, su trono, y gran autoridad a esta bestia. ¿Qué significa esto? El gran dragón es Satanás, el diablo, que le dio su poder, autoridad y trono a la bestia. ¿A qué bestia se los dio? A la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. De todas las naciones y pueblos de la tierra, tantos países, solo se habla de 7 naciones y 10 reyes que persiguen al pueblo de Dios. Claro, el Reino Unido y Estados Unidos también perseguirán después, pero los que persiguen directamente al pueblo de Dios son la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Por lo tanto, los otros países que no son la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos también son bestias, pero Dios básicamente no los incluyó en la Biblia, porque básicamente no persiguen mucho al pueblo de Dios. Pero los que más persiguen son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, en la época del antiguo profeta Jeremías, fue el imperio babilónico el que vino a atacar al reino de Judá, y finalmente destruyó el reino de Judá. Entonces, el imperio babilónico. Esa época tal vez correspondía en China. ¿A qué periodo? Tampoco estamos seguros de qué época de China era. No estamos seguros de si fue durante la dinastía Han. Si realmente fue durante la dinastía Han, el emperador Wu de Han de ese entonces, ¿tenía la capacidad? ¿Atacar al pueblo de Dios? No se puede atacar porque, en ese momento el pueblo de Dios no estaba para nada en China, sino en Israel, en el Medio Oriente. Así que, aunque todas las naciones gentiles son de los ángeles caídos, pero no atacaron directamente al pueblo de Dios. Pero únicamente el pueblo de Dios, aquellas naciones relacionadas con ellos, fueron las que atacaron al pueblo de Dios. Por eso, en el cielo hay muchos ángeles. Cada ángel podría gobernar diferentes. Los ángeles gobiernan la autoridad de diferentes naciones. Pero el que ataca específicamente, al país del pueblo de Dios, es Satanás, el diablo. El diablo, Satanás, directamente, utiliza al jefe de estado de esa nación, utiliza al de esa nación, líder para atacar al pueblo de Dios. Pongamos un ejemplo. A continuación, el sexto líder de China. ¿De quién es hijo? La Biblia y el Espíritu Santo dicen que es descendiente de espíritus malignos. Entonces, ¿dice que es descendiente de Satanás? No, no dice directamente que sea descendiente del diablo Satanás. Solo dice que es descendiente de espíritus malignos. Es decir, descendiente de los caídos. Descendiente de los ángeles caídos. Siendo así, entre la gente de todas las naciones, algunas personas tienen al espíritu de Satanás, entrando en ellas. Y otras tienen el de los ángeles caídos, entrando en ellas. Y la sexta generación de líderes del PCC tiene el espíritu de un ángel caído. Entonces, el espíritu del ángel caído, aunque ciertamente ataca al pueblo de Dios, ¿pero lo ataca mucho? Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el futuro líder de la sexta generación del PCC. El espíritu dentro de ese líder es de un ángel caído. Pero en el futuro, después de la división de Rusia, aquel que se alíe de nuevo y sea llamado el gran malvado, el monarca de la bestia de 10 cuernos, ¿el espíritu de quién entrará directamente en esa persona? Es el diablo que entra directamente. Es el espíritu del diablo que entra directamente. Mientras que en esta nación del PCC, el líder de la gran generación es descendiente de espíritus malignos, entra un espíritu maligno. Aunque el espíritu maligno odia al pueblo de Dios, su nivel de odio no será mayor que el del diablo. Por lo tanto, en el futuro, quien más atacará al pueblo de Dios será el espíritu del diablo, entrando directamente en él. Líder de esa nación. Esa nación será la que más ataque al pueblo de Dios. Esto nos hace comprender que resulta que es por esta razón. Por supuesto, todas las naciones son gobernadas por el diablo, pero es el espíritu de los ángeles caídos el que entra. El diablo tal vez no las gobierne directamente. Muchos países no son gobernados directamente por el diablo. Por ejemplo, el imperio persa que mencionamos hace un momento, es decir, Persia y Grecia. Allí está escrito que el líder de Grecia, el líder espiritual maligno de Grecia, guarda a Grecia, y Persia también tiene uno, líder del espíritu de sangre persa. Pero el diablo Satanás está a punto de llegar al fin de este mundo. Él entrará directamente en este gran hombre malvado, llamado el gran malvado, llamado el gran pecador, dentro de esa persona, y también hará que esa persona, como el diablo, destruya al pueblo de Dios. Vemos en Génesis. Dios también lo dice así. La Biblia lo dice así. Ve a leer Génesis a los hermanos, para que los hermanos y hermanas escuchen.
hará que los hermanos y hermanas conozcan el espíritu del diablo. Por supuesto, todas las naciones y pueblos están bajo el control del diablo, pero no gobernados directamente por el diablo, sino probablemente por los ángeles bajo el mando del diablo. Por ejemplo, Daniel, al ir a Génesis para hablar de Adán, cometiendo el pecado, en ese contenido él escribió así, por ejemplo, Génesis capítulo 3 dice, de todo lo que Jehová Dios había hecho, de lo que Jehová Dios había hecho, solo la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. La serpiente era más astuta que los animales del campo. La serpiente se refiere directamente al diablo Satanás. Entonces, todos los animales del campo, estos animales del campo, podrían ser ángeles caídos. La serpiente es la más astuta y la más malvada. Aunque los ángeles caídos también son malvados, la serpiente es la llamada el diablo Satanás, lo que significa que es el más malvado. Por lo tanto, aquí dice, solo la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Luego, más adelante, cuando Dios maldijo a la serpiente, Dios dijo así, por cuanto hiciste esto, maldita serás. Todas las maldiciones que recibas, tu maldición será mayor que la de todos los animales y bestias del campo. Entonces, los animales y las bestias podrían simbolizar a los países de Satanás o a los países de los espíritus malignos. En cuanto a los animales domésticos, también podría ser así, pero también es posible que simbolicen a los ángeles caídos. Entonces vemos que en el cielo hay muchos ángeles, pero los países gobernados directamente por el diablo Satanás son los que más persiguen al pueblo de Dios. Esta es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, gobernada directamente por el diablo. El diablo tiene la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, el espíritu del diablo ha entrado directamente en ella. Ahora veamos a los 7 demonios, aquellas de las 7 cabezas de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuáles son? Leamos primero el Apocalipsis. Aquí dice, vi que una de las cabezas, de las 7 cabezas de la bestia, parecía haber recibido una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y la siguieron, y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandezas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y la bestia abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y aquí esta bestia tiene 7 cabezas, una de las cuales tenía una herida mortal, y después de recibir la herida mortal, luego su herida mortal fue sanada. Entonces, las 7 cabezas representan, desde la creación del mundo, 7 reinos. La cabeza que recibió la herida mortal es Rusia. El 7º reino, Rusia. Rusia recibió la herida mortal, pero Rusia, habiendo recibido la herida mortal, fue sanada, lo que significa que Rusia se dividiría, dividiéndose hasta casi dejar de ser un reino. Pero después, Rusia se alió de nuevo. Esos múltiples países tras la división, esos pequeños países se aliaron, y así se cumplió lo que dice la Biblia. Pero su herida mortal fue sanada. Y también al final, es una llamada, la mujer de la gran Babilonia, cabalgando sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces el ángel le dijo al apóstol Juan, hay 7 cabezas. Y luego, también hay una 8ª cabeza, llamada el 8º rey. El 8º rey proviene de la 7ª cabeza, lo que significa que en el futuro Rusia se dividirá. La 7ª cabeza se dividirá, y después de que deje de existir, aparecerá la 8ª cabeza. La 8ª cabeza proviene de Rusia, lo que significa que Rusia se dividió y luego se alió, y cuando se convierta en la bestia de 10 cuernos, equivale al significado de la 8ª cabeza. En cuanto a ¿cuáles son esas 7 cabezas? Más tarde, en la próxima sesión de la verdad hebrea, se lo explicaré a los hermanos y hermanas. Amén.